Continuem a la veu de l'empresari, continuem amb el Víctor Casas. Pedro, tenim alguna cosa relacionat, eh? Sí, tenim que cada vegada nuestra vida es más digital, cada vez tenemos más información. Una prueba de ello es que ahora, por ejemplo, Toshiba acaba de lanzar un DD extremo, un disco duro extremo de 5 terabytes, que esto Solamente ya es... 5 terabytes. Esto de 5 terabytes hace no mucho era inconcebible. Bueno, ¿no? un tera ya era. Claro, ¿por qué? Porque cada vez necesitamos más información en ese disco duro. Disco duro o otros aparatitos, como puede ser un pendrive, que a veces, lamentablemente, se funde. Se pierde. Y dices, ¿y qué hago con mi vida si todo lo que yo tengo está ahí? ¿no? Entonces, un poco para ver cómo se puede recuperar eso, cómo funciona todo eso, tenemos a nuestro siguiente invitado. Pues sí, pues para hablar de cómo recuperar los datos de un disco duro, de cómo funciona un disco duro, que mucha gente en su casa, yo no diré el 100%, pero sí una gran mayoría tiene un ordenador en su casa y tiene un disco duro. Y para hablar de esto y de cómo recuperar esos datos que se pierden y de cómo funciona un disco duro, tenemos aquí un profesional, un ingeniero técnico en laboratorio, concretamente a Víctor Casas, que es el responsable de recuperación de datos LAVI, concretamente. Correcto. Víctor, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Veo que vienes a saco, ¿eh? Vienes aquí con tu disco duro, vienes de alguna manera para explicarnos qué es un disco duro, sobre todo vamos a explicar a la gente para que lo sepa, ¿no? ¿Qué es un disco duro exactamente? Un disco duro es un sistema de almacenamiento puro y duro, nada más. Lleva más de 50 años con el mismo formato, se ha evolucionado, obviamente, más capacidad, más velocidad, pero el concepto sigue siendo el mismo. Un soporte donde se guarda una información, punto final. ¿Vale? Y esa información, además, en algunos casos, Pedro, bueno, por lo menos yo tengo mi disco duro portátil, ¿no? Ese que llevamos siempre en el bolsillo, y ahí solemos guardar cosas que siempre son de vital importancia, ¿no? Que en muchos casos, que no sabemos tratar las cosas, por golpes, por lo que sea, esos datos a veces no se puede, o se estropea el aparato o el disco en sí, y esos datos quedan ahí que ya no los podemos conseguir, ¿no? Bueno, el problema es, tú sabes que el disco duro funciona porque sabes que enciendes el ordenador, los datos están ahí, y ya está, y te olvidas. Ni te preocupas, ¿no? No eres consciente de que el día de mañana, oye, ¿y por qué no va? ¿Y ahora qué pasa? Simplemente esto tiene una duración. Da igual que es un disco duro, una tarjeta de memoria, un pendrive, lo que sea, tiene una duración limitada. Esto no es eterno, ¿eh? No, el problema es que como además no tenemos cultura para hacer copias de Mira, seguridad... concretamente ahora lo están enfocando. Yo no sé si se puede ver el funcionamiento de esto. Sí. Aguántame el plano ahí si puedes, Gonzalo o Rubén, para que la gente pueda ver cómo es un disco duro por dentro. En este caso ha traído Víctor concretamente un disco duro transparente. Aquí, ¿qué estamos viendo ahora, Víctor? Ahora mismo lo que está haciendo el disco duro es intentar leer dónde está guardada toda la información. Ha hecho un procedimiento de arranque, obviamente, donde el disco duro va a buscar unos parámetros y demás, y a partir de ahí la aguja se ha movido hasta un cierto sitio, que es donde estaba guardada la información. Ahora vemos que se mueve esta aguja, ¿no? Que esto no es una aguja, esto es llamado el cabezal. Lo que está haciendo ahora es buscar todo el contenido que tiene el disco duro, y lo está buscando en una zona delimitada. Y así es como funciona un disco duro, una aguja que se mueve arriba, abajo, es decir, arriba, que abajo. lo que tenemos en casa viene a ser esto, es como un disco, ¿no? Que vendría a ser como un CD pequeñito, teóricamente, no sé si sería lo mismo. Un cabezal que es el que se encarga, supongo que a través de una lente láser... Plantéatelo de otra manera. Tienes un tocadiscos, en mente tenemos un tocadiscos, es un disco de vinilo con una aguja, vale. ¿De acuerdo? La aguja lo que va haciendo es leer la información en el vinilo, surca el vinilo, lo roza. En un disco duro la diferencia es que la aguja flota. Nunca toca el disco duro, nunca toca el plato. Estamos hablando de un mecanismo de alta precisión. Correcto. Hablamos de micras en algunos casos, ¿no? Es decir, que son objetos súper delicados, ¿no? Correcto. Si yo ahora cogiese el disco duro y le hiciese un golpe así, el disco duro se rompería. ¿Por qué? Porque el cabezal, imaginemos que estos son micras, puede hacer así. Y este impacto puede romper lo que es el cabezal. Si lo rompe, el disco duro deja de funcionar. O sea, y si deja de funcionar, por consiguiente, como diría aquel que gobernó hace años en España, por consiguiente... No lee el disco, no tenemos datos, no tenemos fotos, no tenemos nada. Lo perdemos todo. Pero lo perdemos todo o mejor dicho, quizás no podemos acceder. Perdemos el acceso a esos datos. Porque eso está ahí, eso no se ha borrado. Depende de la suerte que tengamos. Vale. Y me explico, si tienes la suerte que el cabezal simplemente pique, se rompa y ya está, perfecto, se sustituye haciendo una serie de procesos, puedes volver a acceder a esa información. Pero si tienes la desgracia que el cabezal pique, se quede enganchado contra el plato y lo raye, esa información ha desaparecido. Pongo el mismo ejemplo que antes. Coge un vinilo, coges un cúter y lo empiezas a rayar. Esa información ya no se va a volver a escuchar más. Claro. De alguna manera, claro, has rayado el disco y me imagino que el lector ya ve ahí algo, una anomalía que le impide. Es que la información, si tú rayas una superficie, eso ha desaparecido. Con lo cual ya no puedes hacer nada. Es como si tienes un trozo de papel y lo rompes en 1000 trozos. Entonces, vosotros concretamente, bueno, tú concretamente, Víctor, que eres ingeniero y además técnico de laboratorio, ¿no? Pongo en el caso de que yo tengo un disco duro, digamos este mismo que tenemos aquí, deja de funcionar, pero hostia, yo aquí tengo una información que no me quiero deshacer de ella. Esto, de alguna manera, me imagino que se puede recuperar en el caso de que no sea, de que tengamos suerte, ¿no? Como bien dices tú. Se puede intentar, el no ya lo tienes. Vamos a intentar conseguir el sí. Y el procedimiento es hacerlo llegar al laboratorio para hacer lo que es un análisis,
mirar lo que tienes roto realmente, explicarte qué es lo que tienes roto y a partir de aquí decirte, mira, esto cuesta tanto, vamos a intentarlo. Si dices que sí, empezamos. Si dices que no, pues ya está. Y a partir de aquí pues pueden pasar muchas cosas. Que se recupere, que no se recupere, que se recupere parcialmente. Ya son supuestos que nunca lo puedes saber hasta que no empieces a trabajar. Pero ¿hay algún tipo de media, más o menos? Aquello que digas, bueno, pues si se me rompe un disco duro, el promedio de éxito de recuperación es de... De lo que quieres que te diga. Es que ¿Quieres que te digas que sea muy alto? Te lo diré. No, no, ¿Quieres que sea muy bajo? Te lo diré. Por tu experiencia me refiero, ¿sabes? Es que no se puede determinar. Las empresas siempre dicen un porcentaje en torno al 80, 90. Es mentira. Porque ¿en base a qué? No es lo mismo un cliente que simplemente ha borrado una fotografía, que es relativamente fácil, que un disco duro que se haya caído escaleras abajo. Claro. Entonces, ¿en base a qué? En base al modelo, en base al tipo de recambio que se necesite, en base a las horas de trabajo. Son muchos factores para determinar realmente un porcentaje. Está claro que discos duros se recuperan, si no, no existirían empresas que se dediquen a ello. Pero determinar un porcentaje realmente es muy relativo. En el supuesto, Víctor, por ejemplo, porque oye, yo creo que en casa, ¿quién no tiene un ordenador antiguo ahí guardado, un ordenador, o incluso yo, por ejemplo, creo que tengo 3 o 4 discos duros en casa de ordenadores viejos, que lo que hago es sacar el disco duro y me lo guardo, porque siempre tienes la intención de llevarlo a algún sitio, recuperar cosas y tal, pero al final acaban en un cajón por falta de dejadez o de desconocimiento, ¿no? Pero ahora sabiendo que vosotros, por ejemplo, voy a hablar un poquito del AVI, que no era la intención, pero bueno, me voy a aprovechar un poco también de ya que estás aquí, oye, hablemos del AVI, ¿no? ¿Qué menos, no? Es decir, el AVI concretamente vosotros me imagino que os deben de llevar, y cuando hablo de usuarios me refiero al usuario de la calle, ¿eh? Ese señor que está en casa sentado, no me refiero solamente a la empresa, que también, pero me refiero a ese señor de la calle que se le ha roto el ordenador. O sea, se puede dirigir a vuestra casa, me imagino que al AVI, cogéis el disco y recuperáis toda la información, si es recuperable, que no en todos los casos, pues claramente lo podrá ser. Y la pregunta casi más que esta sería, aquellos archivos que estén dañados, por ejemplo, a veces pasa, ¿no? Que quieres acceder a un software, a un programa determinado y hostia, no se abre porque te falta algo o porque te dice que la biblioteca está estropeada, no lo sé, ¿no? ¿Esto se puede recuperar también? Depende. ¿O no? Si lo que está dañado, por ejemplo, un archivo se compone de varias cosas, entre ellos un inicio, un medio y un final. Si lo que está estropeado es el inicio y el final, sí que se puede reconstruir en base pues, a algoritmos, etcétera. Pero lo que está dañado es el contenido en sí, ahí no se puede hacer nada, no existen milagros. O sea, no es una cosa que yo, por ejemplo, cojo un fichero y lo borro por dentro, eso ya no se puede recuperar. Claro. Entonces, ficheros dañados o modificados por virus, modificados por algunos virus que están saliendo últimamente, que son muy destroyers, vamos a hablar claramente, lo que hacen es cifrar esa información y no se puede recuperar de ninguna manera. De hecho, te obligan a pagarles si quieres recuperarlo. Primero son 500 euros, luego pasan a 1.000, luego pasan a 5.000. Pero esto... Es así. Y no se puede hacer nada. Utilizan una encriptación de 2048 bits. Es algo que es imposible de destruir por fuerza bruta. No hay manera. O pagas o no lo recuperas. Caray, no tenía ni idea Entonces, de que esto existiese o existiera. Y cada día más. O sea, hay hackers, serían hackers, me imagino. Bueno, son empresas o entes que están por ahí, lanzan un virus, aprovechan de vulnerabilidades de los sistemas operativos y lo que hacen es, no cogen y cifran... Vale, ya te entiendo. O sea, lo que hacen es, yo tengo el antivirus o tengo la solución... Bueno, te dan la contraseña para poderlo descifrar. Simplemente es eso. Lo que hacen es cifrar toda tu información y no te cifran el sistema operativo, porque tú sigues trabajando y no te enteras. Lo que hacen es documentos sensibles, Words, PDFs, fotografías, documentos sensibles, que realmente vas a necesitar. Lo que valoras, ¿no? Claro. Con lo cual, tú vas a acceder un día y te dice, no, no se puede abrir. Y te sale un mensajito por pantalla. Usted ha sido infectado por el virus tal. ¿Quiere recuperarlo? Pague. ¿Pero esto es legal? Obviamente no. Obviamente no. Me he quedado en piedra porque no lo había... Vamos. Obviamente no, pero no se puede hacer nada. Y esta misma recuperación de datos que estamos viendo en disco duro, en el caso de los pendrive, ¿funcionaría de forma similar? Es completamente diferente. Un disco duro, cuando tú generalmente se rompe, puede romperse el motor, puede romperse la placa electrónica, puede romperse el cabezal, que es lo que lee la información. Pero una vez tú has cambiado las piezas dañadas, el disco duro te vuelve a ofrecer de por sí, el solito, toda la información otra vez por pantalla. Solo tienes que, por así decirlo, copiar, pegar, ¿vale? En una tarjeta de memoria, un pendrive funciona completamente diferente. Cuando se estropea, la única forma que puedes hacer es coger y leer los bloques de memoria por separado, es decir, coger un plato y leerlo, coger un plato y leerlo, coger un plato y leerlo. A partir de aquí, tú tienes que reconstruir esta información. Y un ejemplo muy claro que digo yo a los clientes es el siguiente. Cógete un libro, por ejemplo, El Quijote, arrancas el índice, no existe, lo tiras, a partir de ahí coges todas las páginas, las rompes en 4 trozos, las barajas, las vuelves a romper en 8 trozos más, las vuelves a barajar y a partir de ahí recompón todo el contenido. Eso es como se trabaja con un
pendrive, una tarjeta de memoria. Es muchísimo más complicado que un disco duro. Entre 50 y 100 veces más complicado que recuperar un disco duro. Entonces, la recomendación sería que pasemos de los pendrive y que nos busquemos discos duros pequeñitos para... No, porque esto también puede fallar. Realmente la única recomendación es hacerse copias de seguridad. Ahí quería venir. Yo, de hecho, bueno, tú tienes un blog muy concreto que además, no sé, mira, ahora lo tengo ahí, que es lavi.es/blog, que además creo que lo escribes tú. Correcto. Y yo lo estuve mirando concretamente estos días antes de que vinieses, porque quería informarme un poco cuando Pedro me comentó que teníamos la posibilidad de poder contar pues, con un profesional de este ámbito. Estoy mirando tu blog, sencillo, fácil de entender, con un montón de fotografías. Bueno, esa es la idea, que al menos la gente, pese a ser un tema realmente complicado, tedioso, aburrido, pueda entenderlo de una forma amena, porque si te lo explico técnicamente dirás, déjame en paz. Ahora, si te lo explico con fotografías tontas o pongo una pelotita en una caja, la saco, tal, una forma sencilla, sí, vas a asimilar el concepto, vas a entender el por qué se puede recuperar a veces o incluso vas a entender el por qué no se ha podido recuperar tu información. Te vas a ir con una tristeza de decir, no he podido recuperarlo, sí, pero al menos me quedo con la tranquilidad de saber por qué no. Porque hay mucha gente, antiguamente con los laboratorios eran como entes, eran personas dioses, por así decirlo, que no, tu información se ha podido recuperar o no, punto final. Y esto es súper secretismo, y no hay más. Y lo que quisimos hacer con Lavi era, obviamente, son procesos complicados, pero intentar abrir, expandir un poquitín el conocimiento, abrir un poquitín el hermetismo. No somos mejores ni peores que otros, somos uno más, pero al menos que te quedes con la tranquilidad o el conocimiento del por qué y por qué no. Eso es lo que pretendíamos desde el principio y es una cosa que nos está funcionando. El habernos abierto un poquitín a la gente. Porque, repito, hasta hace 3 años atrás era completamente secretismo. Tú pones recuperación de datos y las imágenes son gente disfrazada, parecen astronautas. Sí, es y no es así, no es necesario realmente. Necesitas unas cabinas de flujo laminar, clase 100, clase 1000, etc. Obviamente no puedes tocar los discos con las manos, pero a partir de ahí, nada más lejos de la realidad, somos personas. Y es lo que queríamos, abrir un poquitín este mundo. Pese a ser un mundo complicado y diferente, porque no es informática pura, sino es una especialidad, pero sí abrirse un poquitín a la gente. de hardware que no hablas de software ni cosas más sencillas. Exacto. Vamos a dejarlo aquí de momento, Víctor. No tengo tiempo para más, es que esto corre que vuela. Yo me gustaría que vinieras la semana que viene, ¿vale? Porque han quedado cosas en el tintero, como siempre, que podremos destacar, podremos hablar, sobre todo de si se puede a lo mejor pasar los datos de un ordenador o de un disco duro de un ordenador viejo o un ordenador nuevo, que seguro, bueno, tú nos lo explicas. Si se pueden recuperar archivos que a lo mejor el típico Manazas, pues que nos formatea el disco y se ha equivocado. Ostras, era como... Es decir, hablaremos de todas estas cosas que además yo creo que son interesantes, ¿vale, Pedro? Y que mucha gente en casa seguro que tiene este problema. Nosotros nos vamos. No tenemos tiempo para más. Nos vamos para casa, ¿no? Vamos Ja toca, que ja és hora. Aquí a la veu de l'empresari a 25 Televisió, com sempre, la setmana que ve i al més coses.